Vamos a avanzar, hermanos, en nuestro estudio de la carta de los Filipenses. Estamos en el capítulo 2, así que abran por favor, hermanos, ahí sus Biblias. Aun cuando aquí aparece en la pantalla el capítulo, ustedes abran su Biblia, hermanos, manténganla ahí. Es importante tener siempre de referencia nuestra Biblia, ahí nuestro libro escrito. Aun cuando a veces tengan que leer en la pantalla, mantengan ahí la Biblia abierta. Filipenses capítulo 2. Y hoy vamos a ver versículos 19 al 30, avanzando en nuestro estudio de este libro. Vamos a culminar el capítulo 2 ahora. Y vamos a ver acerca de ensimismados o buscando lo que es de Cristo. Ensimismados o buscando lo que es de Cristo. Así que no olviden que el tema general de toda la carta es gozosos en la adversidad. El gozo va a estar permeado en toda la carta. No toda la carta habla de gozo, pero todas las ideas van a confluir en esa parte del gozo cristiano o el gozo en el Señor o el gozo mismo del Señor. Así que vamos a escudriñar ahora lo que es, diríamos, dos posturas. ¿Estar ensimismados como creyentes o estamos buscando lo que es de Cristo? Hay algunas frases que hemos acuñado dentro de los evangélicos, como por ejemplo, vamos al culto, ¿verdad? Casi siempre decimos esto, ¿a dónde vas? Vamos al culto, o vas a ir al culto hoy. En otro contexto, esta palabra sonaría muy grotesco, por la inferencia que tiene la palabra culto dentro de algunos ámbitos que lo ven como algo referente a oscuro, a algo misterioso. Pero en realidad la palabra culto proviene del latín cultus, que significa persona instruida, ilustrada, educada, y que también se refiere, esta palabra cultus se refiere a el homenaje o al tributo que se le rinde a alguien. Ahora, normalmente nosotros hemos acuñado esta palabra como el tiempo de reunión, como el tiempo de venir a la iglesia. ¿A dónde vamos? Al culto. Y a veces pensamos que culto es el lugar, ¿verdad? Vamos al culto o es la ocasión. Y bueno, está bien en ese sentido, es correcto, pero es una palabra que la entendemos bien así. No nos espanta la palabra culto, ¿verdad? Ya no nos espanta esa palabra como quizás en otro tiempo o otras personas lo pensarían. La ocasión o la actividad que nosotros llevamos a cabo dentro de la iglesia donde adoramos a Dios es nuestro culto. Es un culto racional, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que son palabras acuñadas dentro del cristianismo que quizás en otra parte sonarían de una manera diferente, pero el cristiano entiende bien cuando dice voy al culto. También tenemos otro tipo de frases que decimos son un poco ambiguas cuando las mencionamos o algo indefinidas, como la frase que utilizamos muy comúnmente cuando hablamos de alguien que le decimos que es muy apegado a las cosas espirituales, decimos, bueno, a esta persona les gustan las cosas de Dios. O cuando te preguntan, ¿te gustan las cosas de Dios? Y uno dice, sí, pero ¿qué son las cosas de Dios? Entonces es una palabra muy ambigua cuando decimos, me gustan las cosas de Dios, o le gustan a mis hijos las cosas de Dios, o a mi esposa o esposa le gustan las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Entonces a veces decimos, ¿verdad?, de alguna manera una frase común cuando nos referimos precisamente a este asunto de la iglesia o del trabajo de la obra de Dios o de algún ministerio, decimos que esas son las cosas de Dios, pero en realidad es una palabra muy ambigua, muy general referirnos a esto. Ahora, aquí en nuestro pasaje vamos a encontrar una frase dicha por el apóstol Pablo que parece ser también algo ambigua o no muy bien definida, y que de alguna manera también la vamos a definir y encontrar como una palabra que la debemos entender bien en su contexto, debemos entender bien esta palabra a fin de que podamos expresar correctamente lo que queremos decir cuando nos referimos a este asunto. Esta expresión del apóstol Pablo nos trae debe ser entendida en la unidad del pensamiento, en el contexto de la frase, para que entendamos bien, y cuando la entendemos bien vamos a ver precisamente la amplitud y la enseñanza que nos trae a nuestro corazón. No olviden, ¿cuál es el tema general, hermanos, de toda la carta? El gozo, pero no cualquier gozo. El gozo del Señor, el gozo cristiano, el gozo en el Señor, lo referente a todo esto. Y cada idea nos va a confluir a este punto. Así que, ¿cuál es la frase que quiero que hoy observemos?
Vean versículo 27, por favor. Versículo 27. ¿La tienen? ¿Y ahí? Leamos, dice. ¿Verdad? Perdón, me equivoqué. No era la frase, este no era el versículo. ¿Eh? Dice versículo 21, es 21, versículo 21. Me equivoqué, no es 27, es 21. Leamos, versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La frase que quiero que esta noche entendamos mejor a qué se refiere, ¿qué es eso que se refiere a lo que es de Cristo Jesús? ¿Qué es de Cristo Jesús? Porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Hace rato le decía que nosotros usamos de manera muy general la palabra las cosas de Dios. Y estoy seguro que cuando dices las cosas de Dios y te refieres a la iglesia, pues está incluido. O en un ministerio está incluido. O leer la Biblia está incluido. O orar está incluido. Porque ese término es muy general y a veces no lo definimos tan bien. ¿A qué te refieres? Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, la pregunta sería, ¿qué es aquello que es de Cristo Jesús? Estoy seguro que si a ustedes les pregunto en esta noche a qué se refiere esto de qué es de Cristo Jesús, ustedes me van a decir muchas cosas, y en todas ellas van a estar correctos, porque es un término muy general. Por ejemplo, ¿qué es de Cristo Jesús, hermano Marco? ¿Qué es aquello que es de Cristo Jesús? La salvación. Chuy. La gloria. Abraham. Su palabra. Enrique. ¿Su qué? La provisión. Muy bien. ¿Ociel? Su gracia. Y viene, me pueden decir bastantes cosas y en todas ellas están correctas, porque todo eso es ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero recuerden que una palabra, una frase, para entenderla bien, muy específicamente se debe definir dentro del contexto en que está escrita. Y lo que yo me propongo en esta noche es que ustedes alcancen a ver, cuando dice aquí Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, está hablando de un argumento Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está hablando de esa razón, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y la pregunta sería, ¿qué es lo de Cristo Jesús? Para que podamos entenderla bien a la luz de todo este contexto en el cual está escrita. Así que lo que nuestro pasaje dice en este versículo 21 es referente a la preferencia que tiene la gran mayoría de personas entre lo suyo y lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice, ¿qué es lo que la gente prefiere? ¿Lo suyo propio o lo que es de Cristo Jesús? Lo suyo propio. ¿Lo entendemos en términos del mundo? Sí, todo el mundo busca lo suyo propio, nadie busca lo de Cristo Jesús. Pero ahora entendamos esto. ¿Pablo se lo está diciendo esto a la gente en general? No, hermanos. Se lo está diciendo en el ámbito cristiano, dentro de los creyentes. Pablo está refiriéndose a una circunstancia que ahorita vamos a observar, en donde precisamente nos va a definir qué es lo de Cristo Jesús. Pero Pablo está refiriéndose precisamente a creyentes para darnos a entender la preferencia que tienen los creyentes o muchos creyentes respecto a este asunto. Cuando Pablo dice todos, no se refiere a todos en todo el mundo, ni tampoco se refiere a todos en toda la iglesia, sino está hablando de una generalidad en el asunto de que la mayoría busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. El interés de una persona está visualizado precisamente en aquello que busca. Y lo que busca, dice Pablo, es siempre lo suyo propio. Tú buscas la comodidad. Bueno, cuando vienes al culto y te sientas en una parte, ¿por qué te sientas ahí? ¿Por qué te sientas en ese lugar? ¿Mande? Por tu comodidad. Tu comodidad, ¿verdad? Tú dices, bueno, es que me gusta de pronto tener que salir sin que me vean, entonces busco a una parte. Es que me gusta donde me dé el aire, entonces busco otra parte. Es que me gusta donde no me distraiga con nadie, entonces busco tal. O sea, cada quien busca sus propios intereses. Algo muy sencillo como esto. Pero vayamos a cosas más de la vida. Y todo el mundo busca
lo suyo propio, no buscas lo de los otros, la mejora de los demás. Probablemente sí en algún momento, pero primero nosotros. Ahora, está hablando el apóstol Pablo que los intereses de una persona son muy visibles cuando lo estamos buscando. ¿Cuál es el interés tuyo? El interés de una persona está sobre aquello que considera que es algo que solamente le pertenece. Por eso aquí la palabra redundante, busca lo suyo propio. Está diciendo el apóstol Pablo que el interés de una persona está en aquello que considera que le pertenece y que tiene derecho a ello. Así que es parte de su propiedad, o que al menos así considera que es parte de su propiedad. Lo suyo propio es una palabra fuerte para decir, este es de mi propiedad y me pertenece, y yo lo busco y lo guardo y lo resguardo y lo cuido porque es de mi propiedad. Al parecer Pablo no está hablando solamente de toda la gente, sino que está hablando también a cristianos que al parecer se han vuelto ensimismados. Una persona ensimismada es una persona que solamente piensa en sí misma. El ensimismamiento es la actitud de una persona que primero, ante una circunstancia, ve lo suyo propio, ¿verdad? Por ejemplo, te sientas a comer en alguna parte, tienes invitados. ¿Cuál es la primera cosa que tú como anfitrión dices? Hermanos, sírvanse, ¿verdad? Pero si eres ensimismado, ¿qué vas a hacer? Agarro. Hermanos, sírvanse después, ¿verdad? Ya después de que yo agarré, porque ya agarré la mejor parte. Ahora, cuando empiezas a pasar por ahí la charola de las cosas, la gente ensimismada ve, no se cuenta, ¿sabes cuántos somos? Somos 20. Aquí hay 20. Entonces, no cuentan eso, nada. Agarro 2 porque yo quiero 2 de esto. Y ya dejo a una persona sin lo demás. No, hermanos, ese es un ensimismamiento, ¿verdad? Siempre estamos buscando en sí. Ahí está el refresco con el calorón y todo el mundo, pues me sirvo primero y me sirvo llenita todo, y somos como 10, y tengo una botella nada más, me sirvo hasta allá arriba y a los demás, el que toque de a chorrito. Estamos pensando solamente en nosotros, porque somos ¿qué? Ensimismados. Somos ensimismados. Ese ser ensimismados, una persona que piensa primero en sí, es solamente su prioridad, lo suyo, en su provecho, en su ganancia, en su mejoría, en su abundancia. Esa es la clase de creyentes que aún no han logrado establecer en su vida una comprensión completa de lo que es la vida cristocéntrica. No han entendido todavía esto. Y se refleja ¿cómo? En que buscan lo suyo propio. ¿Ustedes esas cosas reflejan mi vida espiritual, hermanos? Sí. ¿Esas cosas reflejan mi vida espiritual? Por supuesto. Cuando tú comienzas en las cosas más mínimas, en tu propio matrimonio, cuando tú ves por ti mismo y luego por tu esposa, o cuando tú ves por ti mismo y luego por tus hijos, o cuando tú ves por ti mismo y luego por tus padres, etcétera, cosas como estas, primero veo lo que me provecho, lo que es mi ganancia, y cuando yo veo estas cosas en mí, es un reflejo, hermanos, de que no he entendido todavía lo que es la vida cristocéntrica. Porque ¿quién reina en mí, hermanos? Bueno, Cristo, pero en este momento cuando yo expreso eso, ¿quién está reinando en mí? Pues nosotros. Porque es ensimismamiento. Hasta las cosas más sencillas y cotidianas de la vida reflejan nuestra postura, nuestro ver. Quiero mi propio bien, quiero mi propia comodidad, quiero mi propia ganancia por encima de todo lo demás. Eso es la manifestación de una clase de persona o de creyente que no ha comprendido lo que es la vida cristocéntrica. Por eso Pablo dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta clase de creyentes que no han logrado establecer en sus vidas una comprensión completa de lo que es la vida cristocéntrica, lo manifiestan siempre así, buscando lo suyo propio, siempre. Por esto Pablo contrasta a los que buscan solamente lo que es suyo con el deseo de buscar a lo que es de Cristo. Ahora, ya está puesto aquí el punto. Pablo está usando un argumento. Porque quiere decir que hay algo antes que se viene refiriendo. Porque esta es la razón de esto. Porque todos buscan lo suyo propio. Así que pone el argumento aquí inicial. Hay un grave problema. Hay cristianos ensimismados que no buscan lo que es de Cristo. Ahora, ¿cuál es la pregunta
que nos llevar a este punto, hermanos. Yo digo, yo entiendo lo que es ensimismado. Ya entendemos eso, cuando busco mi propio provecho, mi propia ganancia. Pero quiero dejar eso. Quiero buscar lo que es de Cristo. Así que, ¿cuál es la pregunta obligada que tenemos que responder? ¿Qué es aquello que es de Cristo? Porque yo quiero dejar de ser ensimismado y quiero buscar lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que es de Cristo? Ahora, ustedes pueden pensar, como dije, en una multitud de respuestas y van a estar correctos. Pero lo que quiero que observen, ¿qué es lo que es de Cristo en este pasaje? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice qué es lo que es de Cristo? Podemos decir que todo le pertenece a Cristo, como acaban de decir en este momento, porque Dios hizo todas las cosas para Él y todas son de Él. Dice Romanos 11:36, vean, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Así que si ustedes me dicen alguna cosa, están en lo correcto. Cualquier cosa que vean, están en lo correcto, porque todo es de Cristo. Pero de manera muy específica, la Biblia enfatiza algo que es una posesión muy especial de Cristo. ¿Qué es lo que es de Cristo? Son los creyentes, los hijos de Dios. Eso es de Cristo. Miren, 1 Corintios 15:23. Dice, pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo. Y está diciendo, vamos a ser transportados, vamos a ser transformados por el Señor, pero cada uno en su debido orden, ¿verdad? Ya fue primero Cristo, luego fueron las primicias de Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Así que aquí se refiere a creyentes. Los que son de Cristo son creyentes. Gálatas 5:24, vean. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son de Cristo? Los creyentes. Nosotros los incluimos, ¿verdad? Todos los creyentes. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor es Cristo, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, puedo seguir con textos y textos y van a ver que un énfasis mayor, aunque todo le pertenece a Cristo, cuando la Biblia de manera muy específica, el énfasis mayor es, ¿quiénes? ¿Quiénes, hermanos? ¿Los que son de Cristo? Los creyentes. Cuando usted me dice que todo le pertenece a Cristo y me menciona cosas, es correcto, está bien, pero el énfasis que hace la Escritura respecto a los que son de Cristo, ¿quiénes son? Los creyentes. Son los creyentes. Ahora, esta expresión específica de los creyentes concuerda con nuestro pasaje cuando dice que cada uno se ocupa de lo suyo propio y no lo que es de Cristo, es decir, de los demás creyentes. ¿Qué es lo que es de Cristo? Los demás creyentes, de las necesidades, de sus problemas, de sus circunstancias. Cada uno busca lo suyo propio, pero no busca lo que es de Cristo, es decir, lo de otros creyentes. No ve por sus circunstancias, no ve por sus problemas. Así que, hermanos, Pablo está diciendo, debe existir un verdadero deseo en cada creyente de ocuparse de lo que es de Cristo, es decir, de otros creyentes, de otros hijos de Dios. Y vamos a ver que así es en nuestros versículos de esta noche. Los cristianos se preocupan unos por otros porque ven a sus hermanos como propiedad especial y preciosa. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? De Cristo. Los cristianos se preocupan de otros hermanos porque ven a esos hermanos como propiedad preciosa de Cristo. Son de Cristo. Y si es algo de Cristo, ¿debería yo cuidar lo que es de Cristo, hermanos? ¿Debería yo buscar lo que es de Cristo? Sí, porque son de Cristo. Y vamos a ver que esta expresión es a lo que se refiere precisamente el apóstol Pablo. Vean, versículo 19. Versículo 19.
Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo manifiesta una preocupación muy importante por los filipenses. La carta está motivada precisamente por eso. La carta tiene una motivación muy especial. Pablo está en la cárcel, saben los filipenses que está en la cárcel. Pablo sabe la condición y el amor que los filipenses tienen para con él. Y Pablo está muy preocupado por los filipenses y por eso escribe la carta y les quiere decir, les quiere hablar del gozo del Señor en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la carencia, en medio de la enfermedad. Les quiere decir, hermanos, siéntase con sumo gozo, goces en el Señor en medio de todas sus circunstancias. Pablo está muy preocupado por los filipenses y en esta preocupación que el apóstol Pablo tiene por los filipenses, que vivían en una época muy difícil en este momento, es que Pablo entonces envía o quiere enviar a Timoteo para saber cómo están los hermanos. Miren, no tenía teléfono, no tenían un correo express rapidísimo, no tenían nada para comunicarse inmediatamente. Así que la manera más inmediata y más fidedigna que Pablo podía tener era mandar a uno de sus colaboradores y dice: ve, fíjate cómo están los filipenses y escríbeme, mándame, dime cómo están ellos. Estaba preocupado el apóstol Pablo por los filipenses. ¿Por qué estaba preocupado Pablo por los filipenses? Bueno, esta iglesia no era una iglesia problemática, como la de Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo escribió sus cartas a Corinto? Las cartas de Pablo enviadas a Corintio, a los corintios eran cartas fuertes, muy fuertes, donde les reclama sus actitudes y donde los evidencia de todas las cosas que están haciendo y cómo incluso muchos de ellos están hablando mal de él. Y yo sé, decía un hermano, me lo hicieron saber los hermanos de Chloe, y dice un hermano, esos son los hermanos gallina, los que van y dicen cosas al pastor de lo que es. Decía, pero esos hermanos me hicieron saber todo lo que ustedes están diciendo. Era una iglesia problemática la de Corinto, pero la iglesia de Filipenses era una iglesia que Pablo amaba, muy amada, de tal manera que tiene una preocupación muy importante por ellos. Estos filipenses tenían serios problemas. Miren, Grecia era dividida en el mundo antiguo en dos regiones grandes: la región de Acaya y la región de Macedonia. Toda Grecia estaba dividida en estas dos partes, Acaya y Macedonia. Así que cuando Pablo habla en sus cartas de Acaya, se refiere a toda una región, no nada más a los corintios. Los corintios estaban ahí, en la región de Acaya, y había varias iglesias en la región de Acaya. Y cuando Pablo habla de Macedonia, habla de varias iglesias, pero muy específicamente habla de los filipenses. Los filipenses estaban en la región de Macedonia. Eran las dos grandes divisiones de Grecia. Vean cuál era la condición de los hermanos de la región de Macedonia. 2 Corintios 8, 1 al 5. Vean cuál era la condición de ellos. Asimismo, está Pablo hablándole a los cristianos de Grecia, pero de la región ¿de dónde? De Acaya, porque está hablándole a los corintios. Es una carta enviada a los corintios, son los de Acaya. Y les dice a ellos, ¿cómo están los hermanos de la otra región, de Macedonia? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, teniendo un poquito de esto, y si ustedes han estado siguiendo la línea argumental del libro de los Hechos que hemos venido observando, cuando dice que los de Macedonia le rogaron a Pablo participar de la necesidad para los santos, versículo 4, ponlo ahí atrásito, donde dice Pablo que ellos nos rogaron, dice versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿A qué se está refiriendo Pablo en este servicio para los santos? ¿Se acuerda alguien? ¿A qué se refiere? Hemos venido hablando de esto en el libro de los Hechos. ¿Por qué Pablo quería ir a Jerusalén? Pablo quería ir a Jerusalén
porque los hermanos de Jerusalén están pasando por pobreza profunda también, por tribulación, y lo que Pablo hizo en su último viaje misionero fue recorrer todas las regiones de Acaya, de Macedonia, todas las partes de Europa, las partes de Asia, recogiendo una ofrenda para llevarlos a los santos. Ese era el servicio de los santos. Entonces Pablo no quería pasar por Macedonia. Pablo no iba a pasar por Macedonia. ¿Por qué? Porque los de Macedonia estaban en las mismas condiciones de pobreza, y Pablo no quería ir ahí, y dice en el versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos. Pablo, los de Filipenses y todos ellos decían: Pablo, pasa por nosotros, queremos mandar una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y le rogaron a Pablo, porque Pablo no quería ir para allá, porque sabían, estaban en una profunda pobreza, al igual que los hermanos también de Jerusalén. Pero ellos, dice, estaban en un deseo de querer participar de las necesidades de los santos. Así que Pablo dice que va a mandar a Timoteo, porque está muy preocupado por estos hermanos, porque ellos aún en su profunda pobreza están participando también de la ayuda a los santos. Así que esta es la circunstancia. Pablo preocupado por los filipenses. Piensen en esto. Pablo no está buscando lo suyo propio, está buscando lo que es de Cristo. ¿Quiénes son? Esta iglesia de Filipenses. Está preocupado por ellos. Ahora vean el versículo 20, por favor. Versículo 20 dice: pues a ninguno, lean por favor, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quién es este? Que está sinceramente interesado por los filipenses. Timoteo. Pablo dice: estoy preocupado por ustedes, por todo lo que está pasando, porque aún en su profunda pobreza ustedes están ayudando a los demás, pero ustedes, ¿quién les ayuda? Así que Pablo dice: voy a enviarles a Timoteo para animarles, para fortalecerles, para que sientan el gozo del Señor, para que también se gocen en el tiempo que pasan ustedes. ¿Y por qué mandó a Timoteo, hermanos? ¿Por qué mandó a Timoteo? Dice Pablo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué quiere decir? Del mismo espíritu. La palabra ánimo aquí se traduce en una palabra que traduce como alma. Nadie tengo de la misma alma que yo tengo, del mismo deseo, del mismo sentir que yo tengo, que a Timoteo. Él me ve tan preocupado por ustedes, y él mismo está sinceramente interesado en ustedes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Timoteo tampoco está ensimismado. Él busca lo que es de Cristo. Él no está ensimismado, él no busca lo suyo. Así que dice Pablo: este tiene el mismo espíritu, el mismo ánimo que yo, y se interesa por todos ustedes. Pablo califica a Timoteo como un hombre del mismo ánimo que se interesa y se preocupa por los filipenses, porque Timoteo no solamente entendía cuán especial eran estos hermanos para Pablo, sino que también él entendía que estos hermanos eran la propiedad de Cristo, y entendía perfectamente el carácter del ministerio que había aprendido directamente del apóstol Pablo. Él mismo aprendió ese amor, esa preocupación del carácter de Pablo, del interés de Pablo por estos hermanos. Miren el versículo 22 y 23 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarnos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Así que dice: este Timoteo aprendió, entendió, estuvo conmigo como un hijo, aprendió, se sometió a mi enseñanza, a mi liderazgo, ha aprendido a amar a los hermanos porque lo está observando de esta manera. Así que Pablo dice: es una persona de mi mismo ánimo. Tenemos el mismo interés. ¿Cuál es el interés de Pablo y de Timoteo? Lo que es de Cristo. Ahora, esa es la razón por qué el versículo 21 dice eso. Miren, pues a ninguno, dice el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y lo aclara Pablo: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo de Cristo Jesús? Los otros creyentes. Y estamos viendo aquí las relaciones que existen de interés y de preocupación por otros, no solamente por lo nuestro. Ahora, vean por favor, hermanos, en el versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vean,
No solamente el apóstol Pablo dice, ahora también tuve por necesario enviarles también a ustedes filipenses, a regresarles a Epafrodito. Además de la preocupación que Pablo tenía por la iglesia de los filipenses, también se sumaba una preocupación más. ¿Por qué? Los filipenses estaban preocupados por Epafrodito, hermanos. ¿Quién era Epafrodito? Bueno, aquí Pablo dice en el versículo 25 que era un mensajero de ellos y un ministrador de sus necesidades. ¿Qué significa eso? Que los filipenses, cuando escucharon que el apóstol Pablo estaba en prisión y que estaba pasando por necesidad y no sabían exactamente cómo estaba sucediéndole a él, todos ellos se juntaron y dijeron, mandemos a Epafrodito, un hombre que se interesa por quién, por lo de que es de Cristo, porque lo habían observado, el amor que tenía para los hermanos, y dijo, mandemos a Epafrodito. Y vean, dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros también a vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Así que esos hermanos de los filipenses en algún momento pensaron en Pablo, estaban preocupados por Pablo, porque ellos no estaban ensimismados. ¿Eran los filipenses una iglesia ensimismada o una iglesia que se interesaba por lo que es de Cristo, hermanos? ¿Eran ensimismados ellos, los filipenses? ¿Eran ensimismados? No, en absoluto. ¿No en su profunda pobreza pensaban también en los pobres? ¿Cómo podían ser ensimismados? Cualquiera dijera, vamos a levantar una ofrenda por un hermano. Pues hermano, yo no soy igual que el hermano, pues yo no puedo dar nada. Ellos no, ellos decían, estamos igual, pero damos, apoyamos. Y rogaron a Pablo que ayudaran. Ahora, escuchan que Pablo está en la cárcel. Escuchan que Pablo está en la cárcel. ¿Y qué hacen? Se juntan una ofrenda y mandan a Epafrodito, ve y llévale esto. Ahora, este Epafrodito era un hermano que, como los hermanos filipenses también no eran ensimismados, era un hermano amoroso, interesado y preocupado por lo que es de Cristo. Así que entonces juntan a estos hermanos, a Epafrodito, le mandan una ofrenda para que ayude al apóstol Pablo, porque habían oído cómo estaba él en este momento, le mandan la ofrenda, pero esta ofrenda fue útil a Pablo, pero no solamente la ofrenda, el mismo Epafrodito fue tan útil a Pablo, que ¿cómo lo denomina Pablo? Vean el versículo 25, ¿cómo le llama Pablo a este Epafrodito? Vean, mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Miren, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Muy bien, pudo haber llegado Epafrodito, entregar la ofrenda, saludarlo a Pablo, pedirle que escribiera una carta de lo que fuera y decirle, bueno, Pablo, nos vemos. Pero no, Epafrodito se quedó allí. De tal manera que fue de tal ayuda, de tal cercanía con Pablo, que Pablo le llama mi hermano, mi colaborador, y luego le llama mi ¿qué? Compañero de milicia. Miren, esta palabra compañero de milicia es muy peculiar, hermanos, porque esa es una palabra que es un término militar. Compañero de milicia es un término militar. Se refiere a un soldado que va en compañía de otro para cumplir una función. Y Pablo dice, este es mi compañero de milicia. Y ciertamente no es una mera metáfora, hermanos, porque Pablo estaba sufriendo por el evangelio, ¿o no? Sí. Hermanos, sí sufría terriblemente por el evangelio, incluso peligro de muerte. Ahora, si él era un compañero de milicia, ¿qué hacían los compañeros de milicia? Un compañero de milicia jamás deja al otro, si le dispararon, tiene que ir por él, lo tiene que rescatar, lo tiene que cargar, lo tiene que llevar, lo tiene que hacer algo, tiene que resguardarlo y cuidarlo, a costa de su propia vida, porque pudieron haber herido a uno de sus compañeros, un compañero de milicia, lo pudieron haber herido y él pudo haber huido porque ya está herido, pero no, él tenía que ir a buscarlo y si en la búsqueda de él arriesgaba su vida, lo tenía que hacer. Ese era un compañero de milicia y eso es a lo que Pablo se refiere. Vean, dice, versículo 30, refiriéndose a él. ¿Cómo dice Pablo? Refiriéndose a él. Porque lean conmigo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Era un verdadero compañero de milicia o no? Sí. ¿Estuvo dispuesto a qué? Exponer su vida. Así que, hermanos, ¿era Epafrodito alguien que se interesaba por lo que es de Cristo o era ensimismado? No, se interesaba por lo que es de Cristo. Vean todas las relaciones tan especiales que aquí se mencionan. Pablo preocupándose por una iglesia.
porque son de Cristo. La iglesia interesándose por Pablo porque es de Cristo. Y luego Epafrodito interesándose por Pablo porque es de Cristo. Y luego Pablo interesándose por Epafrodito porque es de Cristo. Y vean las relaciones que se generan aquí, hermanos. Nadie de ellos es ensimismado. Ninguno de ellos es ensimismado. Pero todavía más, este Epafrodito, hermanos, dijo a Pablo: quiero ir con los filipenses. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado ya de trabajar para Pablo? ¿Para ayudar a Pablo? No, porque este Epafrodito se angustió terriblemente de que sus hermanos que lo habían enviado supieron que él estaba enfermo y a punto de morir. Epafrodito no quería que se sintieran culpables, porque esta iglesia lo había enviado y en esa ida se enfermó y estuvo a punto de morir, y quería que ellos lo vieran y se aseguraran de su salud y de la bendición de Dios. Vean el versículo 26 y 27. Vean, 26 y 27 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que, por donde vemos, hermanos, a Timoteo, Epafrodito, a Pablo, a los filipenses, ninguno de ellos son ensimismados. Siempre están preocupados por los unos, por los otros, por la iglesia, por ellos, por los siervos de Dios, por los hermanos, por cada uno de ellos. Están preocupados los unos por los otros. Nadie ve por sí mismo. Ahora diría uno, hermanos, ese es un idealismo cristiano. Quisiéramos que todo fuera así. ¿O no les gustaría, hermanos? ¿Es posible que nos desarrollemos en la iglesia como estos? ¿Es posible, hermanos? Sí. Cuando dejamos de ver por lo nuestro, cuando dejamos de ser ensimismados y comenzamos a valorar lo que es de Cristo. Cuando no, yo no veo a mi hermano como alguien a que carga, otra vez viene aquí a molestar. No, cuando yo lo veo como lo que es de Cristo. Cristo pagó por él, Cristo lo redimió, Cristo lo trajo a esta iglesia, Cristo lo tiene aquí porque es de él, y así debo de verlo, como lo que es de Cristo. Ahora, ¿notan todas estas relaciones maravillosas de preocupación, ayuda y interés por los demás creyentes? ¿Lo notan aquí, hermanos? Es lo que resalta aquí. ¿Y cuál es el argumento? Porque otros buscan lo suyo propio, pero todos estos buscan lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que es de Cristo? Otros creyentes. Todo es de Cristo, pero específicamente otros creyentes. Ahora, Pablo preocupándose por los filipenses, Timoteo deseoso de ayudar a los filipenses y animarlos en su necesidad, los filipenses preocupados por Pablo, ayudándole económicamente, y Epafrodito preocupándose por Pablo y por los filipenses. Y cuando todo esto se da entre hermanos de una congregación, cuando no solamente vemos por lo nuestro, sino por lo que es de Cristo, entonces, ¿cuál es el resultado? Y el mismo resultado que hemos visto hasta ahora en cada una de estas partes de la carta. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Gozo. Gozo. Vean versículos 28 y 29. 28 y 29, ¿qué dice? Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Cuál es el resultado de estas relaciones cuando cada uno ve por lo de los demás y no por sí mismo? Gozo dentro de la iglesia, no tristeza, no frustración, gozo. Gozo de ver cómo Dios nos usa para ayudar a otros, para interesarnos por otros. Gozo de poder compartir lo que Dios nos ha dado. Gozo de no ser ensimismados. No podemos decir, es mi casa, es mi auto, es mi dinero, es mi trabajo. No, es lo que Dios me ha dado para poder también ser de bendición a los demás. Y en la medida que vamos creciendo y dejar ensimismados, es en la misma medida proporcional en que estamos también preocupándonos por los demás y ayudando a los demás. Y cuando hacemos esto, no hay frustración, no hay tristeza. Hay gozo. Gozo en usar lo que Dios
nos ha dado. Termino, hermanos, preguntándoles, ¿cuál es el valor que tú ves en cada hermano aquí de la congregación? ¿Qué valor ves en ellos? ¿Qué valor tú ves por cada hermano aquí presente? Debería ser mucho, porque es propiedad de Cristo. No veamos solamente por lo nuestro, sino por lo que es de Cristo. Dejemos de ser ensimismados. Sé que es un proceso y vamos aprendiendo poco a poco, pero que comencemos a aprender, hermanos, y no nos quedemos solamente de ahí que todavía no comenzamos. Comencemos a aprender, dejemos de ser ensimismados y comienza a compartir. La única manera de dejar de ser ensimismados es darle el valor a lo que es de Cristo, es gozarnos en el Señor, es observar al Señor y glorificar al Señor con lo que estamos haciendo. No es para que la gente vea lo que hacemos por los demás, es para que glorifiquemos al Señor y se sienta cada creyente bendecido de ver a otros creyentes como lo que son, de Cristo. Somos de Cristo. Vamos a orar, por favor. Padre, te estamos suplicando en esta noche que nos ayudes a darle gran valor a lo que es tuyo. Todas las cosas son tuyas, Señor. Todo. Pero Jesucristo dijo que tú tenías algunos que eran tuyos y se los diste a Cristo. Y ahora somos contados como lo que somos de Cristo, propiedad especial de Cristo. Así que, Padre, ayúdanos a observarnos unos a otros en ese grande amor y en el gozo de poder participar para las necesidades de cada santo, Señor, y en el gozo de ayudarnos unos a otros, y en el gozo de participar también de las aflicciones. Orar, animar con tu palabra, pero también participar de aquello que nos das, Dios. Ayúdanos. En esa medida que dejemos de ser ensimismados, Señor, entonces veremos cómo tú eres glorificado, porque atesoramos y valoramos lo que es tuyo. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta noche. Cambia y transforma nuestra mente y nuestro corazón, a fin de darle valor a lo que es de Cristo. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.